Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, nos hemos reunido para celebrar nuestra fe. Vamos a adorar a nuestro Padre del Cielo. Vamos a recibir su palabra y su Eucaristía, que nos alimentan espiritualmente y nos dan fuerza para vivir. Vamos a encomendarle diversas intenciones. En primer lugar, recordar y poner en sus manos a nuestros difuntos: a Manuel Quirós Zavala, Martín Montealegre Barrientos, al cuarto mes; Zaida Lorena Olivares Montes, Alejandro Ruiz López, Benito Morales Romero, María del Carmen Ipragenis Hernández Zarco, María del Socorro Coroa Escobar, al 13º mes; Guadalupe Flores Castro, Natividad Álvarez Flores, en su 13º mes; Natalie Elizabeth Soria Álvarez, al 13º mes; Josefina Vega, al 4º mes, y las ánimas del purgatorio. Queremos dar gracias a Dios por los 80 años de vida de Carmen Venegas Pérez. Queremos saber si está presente. Muchas felicidades. Que Dios le dé todas sus bendiciones y muchos años más de vida. También queremos comentar a nuestros enfermos. Pedimos a Dios por María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, Willy Ortega, Alfonso Miranda Sánchez y todos los demás enfermos de nuestra comunidad y de nuestras amistades, para que Dios les conceda el preciado bien de la salud. También ponemos en las manos de Dios a aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, para que nuestro Padre los atienda en sus necesidades. Y le damos gracias a Dios por todas aquellas personas que nos hacen el bien, que con mucha generosidad se acercan a nosotros y nos ayudan de distintas maneras. Que Dios los bendiga y les recompense su generosidad. Y ahora vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer que hemos pecado, que a veces nos hemos apartado de sus caminos y hemos hecho lo que es malo a sus ojos. Lo reconocemos con humildad, pedimos perdón y confiamos en que Dios nos va a perdonar y nos va a ayudar a cambiar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
también en silencio entre su corazón y dígale a nuestro Padre del Cielo los motivos por los cuales ha venido a esta Santa Misa. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés, Quinta, Egón y sus compañeros de Corea, que sean una semilla muy fecunda de vida cristiana. Concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. De pie.
si todos ojos escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, vamos a alimentarnos espiritualmente con los mensajes de los textos bíblicos que acabamos de escuchar. Comenzamos considerando los proverbios que hemos escuchado, que están tomados del capítulo 21 de ese libro tan bonito y tan antiguo que forma parte del Primer Testamento, del Antiguo Testamento. Estos proverbios no son otra cosa que refranes, máximas, frases célebres que iluminan la vida y que nos dan una luz y nos orientan en nuestros comportamientos. No tienen nada de extraordinario, no son cosas de una sabiduría rebuscada o esotérica, son cosas que resultan de la observación de la vida cotidiana y de una reflexión sensata, porque Dios nos dio capacidades y nos dio inteligencia para pensar en cómo vamos a vivir y cuál es la mejor manera de vivir, de llevar nuestra vida personal y de convivir con los demás. Y entonces, como fruto de la observación, se van sacando estas máximas, estos proverbios que tienen sabiduría de saber vivir, que nos enseñan a aprender a vivir. Son una forma de saber vivir y de vivir bien. Hemos leído varios proverbios, pero me referiré solamente a unos 2 o 3. La razón es que son una sabiduría y tienen un contenido tan denso que hay que considerarlos despacito, meditarlos, ver los distintos ángulos, porque si uno los lee de corrido y los comenta, pues es como el que quiere comerse todo un pastel, resulta que ni lo saborea y a lo mejor se empacha. Entonces más vale un trocito del pastel para saborearlo, para gustarlo, para disfrutar. Y así con los proverbios. Me detengo en uno. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones.
cada uno de nosotros ha aprendido a tratarse muy bien y nuestras ideas, nuestros proyectos nos parecen siempre buenos. Y normalmente lo que a nosotros se nos ocurre y reflexionamos y creemos que es bueno, nos parece realmente muy conveniente. Y justamente hacemos lo que nos interesa, lo que nos gusta y lo que nos conviene. Así nos conducimos en la vida. Y por eso dice el Salmo: el Señor es quien juzga las intenciones. A veces decimos, esto me parece bien, pero lo hacemos con la intención de favorecer a uno, de perjudicar al otro, o de obtener ganancia aquí o de obtener ganancia allá. Solemos siempre engañarnos un poco. Y nos damos siempre la razón. Yo siempre tengo la razón. Y no le damos crédito a ninguna otra opinión de otra persona que ve las cosas desde otro punto de vista. Y es fácil entonces que nos engañemos. Por eso este proverbio nos invita a no engañarnos a nosotros mismos, a siempre tener en cuenta la voluntad de Dios, lo que es bueno delante de Dios. Y lo que es bueno delante de Dios es lo que es bueno para todos sus hijos. Si a mí me parece algo muy bien, pero perjudica a un hijo o una hija de Dios, pues lógicamente me estoy engañando a mí mismo y lo que yo valoro como bueno en realidad es muy malo y solamente favorece mis intereses y mis malas intenciones. Por eso, qué bueno, hermanas y hermanos, que cuando uno tiene un proyecto, haga un discernimiento. Si eso favorece a los demás, si no perjudica al prójimo, si hay una opinión diversa del prójimo que puede mejorar mi punto de vista y así enriquecido con la opinión de los demás, obviamente mi proyecto será mucho mejor, más valioso y hará mucho bien a mí y a los demás. Por eso entonces no nos engañemos a nosotros mismos, aunque siempre nos parece bueno todo lo que hacemos. No nos dejemos engañar, no nos engañemos con espejismos interesados. Hay otro proverbio que leímos que dice: proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Este es un proverbio crítico. En el pueblo de Dios había una forma de dar culto que era ofrecer sacrificios de animalitos, y eso se consideraba un máximo acto de culto, una expresión muy acabada de religiosidad. Qué bueno ofrecer sacrificios a Dios en el templo. Qué bueno ofrecerle, pues, esos bienes que poseía el creyente, ofrecérselos en sacrificio. Pero aquí entra el sabio creyente y dice que proceder con rectitud y justicia vale más que los sacrificios. ¿Y por qué? Porque a veces uno puede vivir cometiendo injusticias y atropellos, pero eso sí, llevando muchos sacrificios al templo. Uno se comporta como un canalla, pero ofrece esos actos de culto. Entonces, conducirse con rectitud y con justicia es mucho más valioso delante de Dios que ofrecerle actos de culto sacrificial. Hermanas y hermanos, la vida honesta, la vida justa, la vida ética vale más que muchas acciones rituales. Qué importante es eso. Ojalá
y esto ilumine nuestra vida. Qué bueno hacer oraciones, qué bueno participar en actos de culto, pero más importante y mejor delante de Dios será vivir honestamente, vivir según justicia. Luego me fijo en otro, el último que leímos: quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Hermanas y hermanos, cuántas veces gente que tiene necesidad suplica ayuda, pide que se le ayude, que se le asista, que se le eche una mano, y a veces nos hacemos de oídos sordos, como que no escuchamos, como que ignoramos la necesidad de nuestro hermano o de nuestra hermana. Cuando se vive de esa manera inmisericordia, ¿qué sociedad estamos construyendo? Una sociedad inmisericordia, porque quizá a nuestra vez un día necesitemos y entonces clamaremos pidiendo ayuda, pero nadie nos va a ayudar. En los refranes muy de nuestro pueblo se dice: hoy por ti, mañana por mí. Hoy ayudamos a quien solicita ayuda y mañana ciertamente recibiremos ayuda. Procuremos entonces construir un ambiente familiar, un ambiente comunitario, donde todos nos ayudamos y todos nos cuidamos, porque todos necesitamos a todos. La vida no es posible vivirla solos, en el egoísmo, en una actitud solitaria. Vivimos con los demás y todos necesitamos de todos. Y por eso, cuando alguien, sobre todo quien tiene necesidad, quien está en una situación de pobreza, pide ayuda, no hay que cerrarle nuestro corazón. Y así vamos construyendo una forma de vida donde todos nos ayudamos y donde todos nos cuidamos, y así la vida es más bella. Hemos leído en el Evangelio un brevísimo párrafo lleno de mucho mensaje y de buenas noticias. Tiene que ver con las relaciones familiares. Ustedes saben que en nuestra época y en la sociedad, las relaciones familiares crean vínculos muy fuertes. Y sobre todo, cuando un pariente ocupa un puesto de responsabilidad o ha sido favorecido por, digamos, buenas condiciones económicas, se piensa que va a haber solidaridad con sus parientes. Y casi siempre se busca al pariente rico o al pariente acomodado para que nos eche la mano en una situación extrema. Hay solidaridad familiar. En aquella época, en la época de Jesús, el vínculo familiar era más fuerte que en nuestra época. En nuestra época nosotros sabemos que hay cosas que valen más que un pariente rico. O hay parientes ricos que dicen: primero mis dientes y luego mis parientes. Bueno, en nuestra época se funciona de esta manera. Hace 2000 años y en aquella cultura mediterránea, pues la solidaridad entre los consanguíneos era sumamente fuerte. Y por eso había que cuidar muy bien a la familia y mantener muy claro el parentesco, las líneas de parentesco. Todavía en nuestra época, cuando uno se acerca a su pueblo de origen, tiene que fijarse muy bien quiénes son los tíos o quiénes son los primos, porque si no,
se van a sentir como desplazados, van a decir, este nos niega, este quién sabe qué se ha creído, ya no reconoce su sangre. Precisamente porque todavía se mantiene fuerte la consanguinidad y la solidaridad entre los parientes. En la época de Jesús, la familia también establecía una jerarquía muy importante. El patriarca a la cabeza, la esposa del patriarca, luego los hijos y luego los demás parientes, como más o menos funciona un poco todavía en nuestra época. Pero la familia era una pirámide jerárquica. Y por eso Jesús constató eso, y entonces en el pasaje que acabamos de escuchar se recuerda que Él definió otra manera de vivir en familia, otra manera de entender los vínculos familiares, ya no tanto por la sangre, sino de otra manera, porque los vínculos de sangre favorecen esa pirámide jerárquica, donde unos son más, ocupan el primer lugar, y los demás son menos y ocupan segundo lugar. Por ejemplo, en la familia jerárquica, las mujeres y los niños prácticamente no cuentan. Son subalternos, son subordinados. Cuenta el patriarca. Hoy se dice el que lleva los pantalones. Bueno, pues Jesús, viendo eso, define de otra manera la familia. ¿Cómo la define? Lo buscan sus hermanos y él dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La nueva familia no está organizada en torno al patriarca, sino en torno a Dios y en torno a su voluntad, a su proyecto para sus hijas y para sus hijos. Y cuando solamente tenemos a Dios, todos somos iguales, todos somos hermanas y hermanos, nadie es más, nadie es menos, nadie vale más y nadie cuenta menos. Dios ama a todos sus hijos por igual y a cada quien le da lo necesario para que se realice en la vida. Y eso es lo que Jesús propone, una nueva forma de familia en donde ya no hay esos vínculos interesados de sangre, sino hay simplemente el sentirnos hijos del mismo Padre, hermanos y comprometidos a tratarnos como tales, y obviamente todos dispuestos a poner en práctica la voluntad de ese Padre generoso y bueno que bendice a todas sus hijas y a todos sus hijos sin discriminar, sin hacer señalamientos de superioridad o de inferioridad para unos o para otros. Una nueva manera de vivir en el ambiente de Dios, en el reino de Dios. Esa es la buena noticia que Jesús nos trae. Somos hijas e hijos de Dios, nadie más y nadie menos, con la misma dignidad, nadie superior y nadie inferior. Bendito sea Dios. Sobre todo, es buena noticia anunciar esto en estos días en que los medios de difusión realmente nos han atosigado con todas sus informaciones sobre la reina del Imperio Británico que acaba de morir. Esa manera de entender que hay nobles y de sangre azul y que hay gente plebeya. Hermanas y hermanos, bendito sea Dios que nosotros no creemos en esas antiguallas de la historia, en esas cosas trasnochadas.
nadie de la nobleza y nadie de la plebe, todos hijas e hijos de Dios con la misma dignidad. Ojalá y en la historia se superen esas formas de entender las relaciones humanas en base a dignidades trasnochadas y hereditarias. Por ser hijas e hijos de Dios tenemos dignidad humana y con eso para nosotros es más que suficiente. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos anunció esa buena noticia y vivamos con esa dignidad, afirmemos esa dignidad y nunca renunciemos a nuestra dignidad humana. A nadie lo tenemos que ver superior y también a nadie hay que verlo inferior. Hermanas y hermanos, este pasaje también ha sido manipulado en algunos ambientes porque dicen, ya ven, cómo Jesús ni caso le hace a su madre y a sus parientes, ni caso le hace a la Virgen María, como que su respuesta ningunea y arrincona a la Virgen María. Así lo interpretan algunos, sobre todo los que no pertenecen a nuestra comunidad católica. Y entonces se sirven de este texto para, pues, prácticamente despreciar a María Santísima. Y uno dice, bueno, pero pues eso dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús no le da importancia a su descendencia biológica de María, le da importancia a otra cosa, lo biológico lo deja en segundo lugar, y sí, lo biológico queda en segundo lugar, pero esto de ninguna manera menosprecia a María su madre. ¿Por qué? Porque si leemos el Evangelio, ¿qué cosas se nos ha dicho del comportamiento de María, la madre biológica de Jesús? Que en todo momento ella ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica. Desde que comienza el relato evangélico y en esos pasajes donde aparece la Virgen María, ¿qué cosa hace ella? Atiende lo que Dios le pide, escucha lo que Dios le pide, practica lo que Dios le pide. Se presenta el ángel y le anuncia que va a ser la madre del Mesías. ¿Qué dice ella? Cúmplase en mí según tu palabra. Aquí está la servidora del Señor. ¿Qué cosa hace la Virgen María? Pues poner por obra, poner en práctica la palabra de Dios, la escucha y la pone en práctica. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen María entra a formar parte de esa nueva familia de las hijas y de los hijos de Dios. Una familia que ya no se define con base a los vínculos de sangre, a las relaciones biológicas. Una familia nueva que se define precisamente por sentirnos hijos del mismo Padre del cielo, todos hermanos, que cumplimos su santa voluntad, esa voluntad que nos hace felices. Y las demás intervenciones de María van en esa línea, y por eso ella nos enseña a vivir en la nueva familia de los hijos y de las hijas de Dios. Ya no por los vínculos biológicos, sino haciendo la voluntad del único Dios, de nuestro Padre del cielo. Hermanas y hermanos, qué diferente es leer el pasaje aislado a leerlo en el relato del Evangelio, en su contexto, decimos nosotros. Si sacamos esta frase solita, pues lógicamente es un menosprecio a María, pero si vemos esta frase en el relato de la vida de Jesús, pues María Santísima es una estupenda ilustración de quien escucha la palabra de Dios y la practica.
Hermanas y hermanos, como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, comportémonos al estilo de María. Escuchemos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Hoy recordamos también en la Santa Misa a nuestros difuntos, que a veces son nuestros parientes biológicos, a veces son nuestras amistades. Les recordamos con cariño porque sin duda descubrimos en ellos que escucharon la palabra de Dios y la pusieron en práctica. Que Dios los tenga en su santa gloria. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira benignamente, Dios misericordioso, las ofrendas de tu pueblo, y concédenos por la intercesión de tus santos mártires llegar a ser un sacrificio agradable a ti para salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque la sangre de los santos mártires coreanos, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al ser humano débil lo robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso con los bienaventurados elevamos un himno a tu gloria.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Manuel Quirós, Martín Montealegre, Zaida Lorena Olivares, Alejandro Ruiz, Benito Morales, María del Carmen y Pragedis Hernández, María del Socorro Coroa, María Guadalupe Flores, Natividad Álvarez, Natalie Elizabeth Soria, Josefina Vega y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que por medio de su Hijo Jesucristo nos anunció que delante de Él todos tenemos la misma dignidad, a Él le decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, acérquense por el pasillo del centro. Los demás pueden sentarse. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, dice el Señor.
de los fuertes, en esta celebración de los santos mártires coreanos, te pedimos humildemente, Señor, que unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todas tus hijas y tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hacemos el responso. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanos, hemos encomendado a nuestros seres queridos que ellos sigan siendo una referencia y un ejemplo para nuestra vida de fe. Esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan todos una buena noche. Vayan con Dios.